Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Escuché la voz de mi exmarido al teléfono desde el pasillo, ese tono que reservaba para cuando quería destruir a alguien sin levantar la voz. Tranquilo, medido, venenoso. Don Roberto, venga a buscar a su estorbo. Ya cumplí con ella más que suficiente. No tiene nada que hacer aquí. Cada palabra era un cuchillo. Me apoyé contra la pared porque sentí que las piernas no me sostendrían. Mi padre, al otro lado de la línea, guardó silencio. 3 segundos. 4. 5. Una eternidad contenida en ese silencio que yo conocía desde niña. El mismo silencio que hacía antes de tomar las decisiones importantes. Luego habló, con esa calma que solo él tiene, como agua quieta sobre piedras profundas. Entendido. Ya voy. Y colgó. Javier bajó el teléfono y se rió. Una risa corta, satisfecha. La risa de quien acaba de pisar a alguien y se siente poderoso por eso. Yo, parada ahí en el pasillo de lo que había sido mi casa durante 6 años, con las uñas clavándose en las palmas, de mis manos para no llorar, pensé que mi papá estaba llorando al otro lado, que había recibido esa humillación, ese insulto directo y brutal, y se había quebrado. No podía imaginar otra cosa. Mi padre, el hombre que me había cargado en sus hombros cuando era niña, que había trabajado 18 horas diarias para darnos una vida digna, acababa de ser llamado a recoger a su estorbo, como quien pide que le traigan la basura olvidada. No sabía que estaba sonriendo. No sabía nada de lo que vendría. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ese momento, porque nada de esto apareció de la nada. Las traiciones nunca lo hacen. Crecen despacio, se alimentan en silencio, hasta que un día te das cuenta de que lo que creías sólido era solo una cáscara hueca. Conocí a Javier hace 8 años en la fiesta de cumpleaños de mi prima Andrea. Era contador en una empresa mediana, de las que suenan respetables sin ser impresionantes. Llegó con un amigo en común, bien vestido, con ese tipo de presencia que no llama la atención, pero tampoco pasa desapercibida. Conversamos esa noche sobre cosas simples: el trabajo, la ciudad, una serie que ambos veíamos. No hubo fuegos artificiales ni mariposas en el estómago, pero sí algo mejor, o eso creí entonces: comodidad, facilidad, la sensación de estar hablando con alguien que entendía tu ritmo. Empezamos a salir 2 semanas después. Era atento sin ser asfixiante. Planificaba las citas con anticipación. Llamaba cuando decía que llamaría. Mis tías lo adoraban. Un hombre serio, decían, de los que quedan pocos. Mi papá fue más reservado en su aprobación, como siempre. Lo invitó a comer un domingo. Le hizo preguntas directas sobre su trabajo, su familia, sus planes. Al final, cuando Javier se fue, mi padre solo dijo: «Parece correcto, pero el tiempo dirá». Yo sonreí y le di un beso en la mejilla. «Papá, siempre tan desconfiado». Él me miró con esos ojos que lo habían visto todo. «No es desconfianza, mija, es experiencia». Nos casamos después de 2 años de noviazgo. La boda fue en el jardín de un pequeño salón que mi papá conocía desde siempre. Nada ostentoso, pero bonito, con las personas que realmente importaban. 50 invitados, flores blancas, un pastel de 3 pisos que mi tía Teresa hizo con sus propias manos. Javier y yo bailamos nuestra canción mientras el sol se ponía, y yo pensé, con esa ingenuidad que duele recordar, que estábamos escribiendo el inicio de algo hermoso. Mi papá, en su discurso corto porque nunca le gustaron los reflectores, nos deseó felicidad y nos entregó un sobre. Dentro estaban las escrituras de un departamento: 2 recámaras, un baño completo, cocina integral, en una zona tranquila al norte de la ciudad. «Es para que empiecen bien», dijo simplemente, «sin presiones de renta, sin preocupaciones. Constrúyanlo juntos». Lloré ese día. Abracé a mi padre tan fuerte que él bromeó diciendo que lo estaba asfixiando. Javier también pareció emocionado. Le dio la mano a mi papá con firmeza. Le agradeció con palabras que sonaban sinceras. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si ya entonces había calculado el valor de ese regalo. Si ya estaba sumando en su cabeza. Los primeros 3 años fueron buenos. No perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero sí buenos.
Javier trabajaba en su oficina, yo en una agencia de diseño pequeña donde me encargaba de proyectos gráficos. Compartíamos los gastos del súper, las salidas al cine los viernes, las cenas con mi familia los domingos. Él cocinaba mejor que yo, eso lo admito. Hacía un pollo al limón que era mi debilidad. Yo me encargaba de mantener la casa ordenada, aunque ambos contribuíamos. Éramos una pareja normal, de esas que ves en el café un sábado por la mañana, leyendo el periódico en silencio cómodo, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Su mamá, doña Marta, venía a visitarnos cada 15 días. Al principio, me caía bien. Traía tuppers con comida, preguntaba por mi trabajo, elogiaba cómo tenía decorada la sala. Qué bien que mi Javier encontró una muchacha trabajadora, me decía mientras tomábamos café en la cocina. No como esas que solo buscan un hombre con dinero para mantenerse. Esas nunca funcionan. Yo asentía, sin darme cuenta de que estaba plantando semillas. Pequeñas frases envenenadas disfrazadas de cumplidos. Javier siempre ha sido muy ambicioso, ¿sabes? Desde niño quería más, quería superarse. Es bueno que estés con él en esto, que lo apoyes. Yo sonreía. Claro que lo apoyaba. Era mi esposo. El cambio llegó hace 2 años. Fue gradual, como esas enfermedades que avanzan sin que te des cuenta hasta que el dolor ya es insoportable. Mi papá enfrentó una crisis en su negocio. Una crisis real, concreta, de esas que te quitan el sueño. Un cliente grande, una constructora con la que había trabajado durante años, le quedó debiendo una cantidad importante. No era una fortuna de película, pero sí lo suficiente para que el banco empezara a presionar por un crédito que mi padre había tomado para expandir el almacén. Él nunca nos contó los detalles a mis hermanos y a mí. No era su estilo preocuparnos. Pero en la familia, ya se sabe, las cosas se filtran. Una tía escuchó algo, un primo preguntó, y pronto todo el mundo sabía que don Roberto estaba pasando un mal momento. Y claro, llegó a oídos de Javier y de doña Marta. El cambio fue sutil al principio. Javier dejó de sugerir que invitáramos a mi papá a cenar. Cuando yo mencionaba que lo había llamado, él hacía un sonido vago y cambiaba de tema. Doña Marta empezó a llegar con comentarios inocentes que iban dejando marcas. Ay, qué pena lo de tu papá, ¿verdad? Uno trabaja tanto, y de repente todo se puede venir abajo. La vida es muy incierta. Lo decía con esa voz suave, moviendo la cabeza con falsa compasión. Yo le contestaba que mi papá iba a salir adelante, que siempre lo había hecho. Ella sonreía. Claro, mija, claro. Ojalá sea así. Luego Javier empezó a llegar tarde. Antes era puntual para la cena, ahora llegaba a las 10, 11 de la noche. Mucho trabajo, decía. Se servía lo que había dejado en el horno, comía en silencio frente al televisor, se iba a dormir sin casi hablarme. Cuando yo intentaba conversar, preguntarle qué pasaba, si estaba molesto por algo, él suspiraba con cansancio. Nada, estoy cansado nada más. ¿No puedo estar cansado? Yo me disculpaba. Me sentía culpable por preguntar. Las visitas a mi familia se fueron espaciando. Tengo cosas que hacer, decía Javier los domingos. Ve tú, saluda a tu papá de mi parte. Yo iba sola. Mi padre me recibía con su abrazo de siempre, me preguntaba por Javier. Trabajando, yo respondía. Mi papá asentía, pero sus ojos veían más de lo que yo decía. Una tarde, mientras tomábamos café en su jardín, me tomó la mano. ¿Estás bien, mija? Me sorprendió la pregunta. Sí, papá. ¿Por qué? Él apretó mi mano con suavidad. Solo pregunto. Recuerda que siempre puedes hablar conmigo, de lo que sea. Yo sonreí y le dije que todo estaba bien. Mentí. O quizá me mentí a mí misma. Una noche, hace poco más de 1 año, estábamos cenando en silencio. Yo había hecho pasta, algo simple. Javier apenas la tocó. De repente, puso los cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que me sobresaltó. Necesito que firmes unos papeles, dijo sin mirarme a los ojos, con la vista fija en algún punto de la pared. Mi corazón se aceleró sin que supiera por qué. ¿Qué papeles? Él suspiró, como si le costara explicar algo obvio. Es por el departamento. Tu papá está teniendo problemas con el banco, ¿verdad? Bueno, si las cosas se ponen peor, si no puede pagar, el banco podría venir por propiedades relacionadas. Hay que proteger esto.
ponerlo a mi nombre temporalmente, solo hasta que pase la tormenta. Es un trámite legal normal. Lo explicó un abogado en la oficina. Sentí un frío en el estómago. ¿Mi papá te pidió eso? Javier negó con la cabeza. No directamente, pero es lo correcto. Estamos casados, esto nos pertenece a los dos, pero legalmente es más seguro si está solo a un nombre en casos así. Tú confías en mí, ¿verdad? Me miró entonces, con esos ojos que alguna vez me parecieron sinceros. ¿O es que no confías? Confié. Firmé 3 días después, en la notaría que él eligió. Fueron papeles con términos legales que no entendí del todo. Explicaciones rápidas del notario sobre transferencias y protecciones patrimoniales. Javier estaba a mi lado, asintiendo, tranquilizándome. Es solo una precaución, amor, para cuidar lo que tu papá nos dio. Puse mi nombre en esa línea, con mi mejor pluma, pensando que estaba siendo responsable, que estaba protegiendo el esfuerzo de mi padre. Ese fue mi error. No porque fuera tonta, no porque fuera ingenua en general, sino porque creí que el hombre con el que compartía mi cama, mis mañanas, mis planes de futuro, no me traicionaría. Creí en la palabra de alguien que resultó no tener ninguna. 2 semanas después, un martes normal de marzo, Javier llegó a las 6 de la tarde, temprano para sus nuevos horarios. Llevaba un sobre Manila bajo el brazo. Yo estaba en la cocina preparando café, con esa rutina que había construido en 6 años de matrimonio. Lo escuché entrar, dejar las llaves en la mesita de la entrada. «Hola», dije sin voltear, sirviendo agua en la cafetera. Él no respondió. Escuché sus pasos acercándose. El sobre cayó sobre la mesa de la cocina con un ruido seco que cortó el aire. Me volteé. «¿Qué es eso?» Javier tenía las manos en los bolsillos, la corbata floja, una expresión que no le había visto antes. Fría, distante, como si estuviera mirando a una desconocida. «Papeles del divorcio», dijo con una voz plana, como quien anuncia que va a llover mañana. «Creo que es mejor para los dos». El mundo se detuvo. La cafetera borboteando detrás de mí se volvió un ruido lejano, irreal. «¿Qué?», fue todo lo que pude decir. Mi voz sonó pequeña, rota. Él suspiró, como si esto fuera una molestia más de su día. «Esto ya no funciona, Carolina. No somos compatibles. Necesito a alguien que esté a mi nivel. Alguien que... bueno, alguien cuya familia no esté al borde de la ruina». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No mi corazón, que es lo que dicen en las canciones. Algo más profundo. La confianza en mi propio juicio. La certeza de que conocía a las personas. «¿De qué estás hablando?» Mi voz subió de volumen. «¿Mi familia al borde de la ruina? ¿De qué carajo estás hablando, Javier?» Él retrocedió un paso ante mi tono. No estaba acostumbrado a que yo alzara la voz. Nunca lo había hecho. Escuché pasos en la sala. Pasos que no deberían estar ahí. Me giré y vi a doña Marta aparecer desde el pasillo, con esa sonrisa que ya no se molestaba en disimular. Una sonrisa de victoria, de satisfacción. «Es lo mejor, hija», dijo con una dulzura falsa que me dio náuseas. «Mi Javier merece estabilidad. Merece a alguien de su nivel. Tú entiendes, ¿verdad? No es nada personal. No es nada personal. Como si estuvieran devolviendo un electrodoméstico defectuoso. Como si 6 años de mi vida fueran un error administrativo que había que corregir. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Intenté hablar, razonar, entender. Le pregunté a Javier qué había pasado, dónde estaba el hombre que me había prometido amor eterno hace apenas 6 años, bajo un arco de flores blancas. Él evitaba mi mirada. Respondía con monosílabos. Fue doña Marta quien tomó el control, quien habló de separación de bienes y cosas materiales con una naturalidad obscena. Cuando pregunté por el departamento, por lo que mi padre nos había dado, Javier finalmente me miró y sacó unos papeles de su portafolio, los mismos que yo había firmado semanas atrás. «El departamento está a mi nombre. Firmaste la transferencia completa. Todo legal. Todo en orden». Sostenía los documentos como quien sostiene un arma. Y lo eran. Yo me acerqué. Se los arranqué de las manos. Leí con ojos que apenas podían enfocar. Ahí estaba mi firma. Mi nombre. Las palabras «transferencia total de propiedad» en letra pequeña que no había leído, que no había entendido. Me dijiste que era para protegerlo.
susurré. Me mentiste. Él se encogió de hombros. Un encogimiento de hombros. Como si no importara. Como si yo no importara. Algo se encendió en mí. Algo que había estado dormido durante años de ser la esposa complaciente, la nuera amable, la hija que no causaba problemas. No me voy a ir, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta es mi casa. Me quedo hasta que esto se aclare legalmente. Javier rió. Una risa corta, despectiva. No es tu casa. Nunca lo fue realmente. Y te vas a ir. Hoy. Doña Marta se acomodó, en el sofá, mi sofá, como si fuera la dueña del lugar. Ya lo era, supongo. No hagas un escándalo, Carolina. Ten un poco de dignidad. Dignidad. Esa mujer hablándome de dignidad mientras me echaba de mi propia casa. Fue entonces cuando Javier tomó su celular. Marcó un número que reconocí de inmediato. El corazón se me apretó. No, dije, acercándome. No lo llames. No te atrevas. Pero él ya había dado el teléfono en altavoz. Ya estaba sonando. Una vez. 2. 3. Mi padre contestó con esa voz tranquila de siempre. Bueno. Y Javier, mirándome directamente a los ojos con una crueldad que nunca le había visto, pronunció las palabras que me marcaron para siempre. Don Roberto, venga a buscar a su estorbo. Ya cumplí con ella más que suficiente. No tiene nada que hacer aquí. Intenté arrancarle el teléfono. Intenté gritar, explicar, pero mi voz no salía. El silencio de mi padre al otro lado era peor que cualquier grito. 3 segundos. 4. 5. 1. Eternidad. Luego su voz, esa calma terrible que solo él tiene. Entendido. Ya voy. Y colgó. Me dejé caer en el sofá. Las piernas no me sostenían. Javier aventó el celular al sillón con satisfacción. 30 minutos, dijo. Dale 30 minutos y sácale sus cosas. No quiero problemas. Doña Marta ya estaba en la cocina, sirviéndose café. Mi café. En mi casa. Su casa ahora. 30 minutos. Me quedé ahí, sentada, con las manos temblorosas, mirando el reloj de la pared que habíamos comprado juntos en un mercado de antigüedades. Cada segundo era una tortura. Pensaba en mi padre recibiendo esa llamada, ese insulto directo y brutal. Pensaba en su vergüenza, en su dolor, en cómo había trabajado toda su vida para darme una buena educación, una base sólida, y ahora su hija era llamada estorbo por el hombre que él había recibido en su casa con respeto. Escuchaba a Javier y a su madre en la cocina. Hablaban en voz baja pero audible, como si yo ya no existiera. Por fin, decía ella. Nunca me gustó esa familia. Siempre tan modestos, tan de clase media. Tú mereces más, mi amor. Mereces alguien de verdadero nivel. Javier murmuró algo que no alcancé a escuchar. Ella rió. Una risa ligera, feliz. Estaban celebrando. Pasaron 15 minutos. 20. Yo seguía inmóvil, con la mente en blanco. Luego empecé a escuchar algo afuera. Primero un motor, luego otro. Pasos en la acera. Voces masculinas. Javier se asomó por la ventana de la sala, curioso. Su expresión cambió. La sonrisa se le borró. ¿Qué? Doña Marta se acercó también, apartando la cortina. ¿Quiénes son todos esos? Yo me levanté. Mis piernas temblaban pero me sostuvieron. Me acerqué a la ventana. Afuera había 2 autos. Uno era la camioneta de mi padre. Esa camioneta blanca con el logo de su empresa que conocía desde niña. El otro era un sedán gris que reconocí vagamente. Mi padre estaba bajando del primero. No lucía como un hombre en crisis. No lucía, quebrado ni derrotado ni humillado. Llevaba su traje de trabajo, el azul marino que usaba para las reuniones importantes con bancos y proveedores. Su postura era erguida, su expresión, serena. Detrás de él bajó el licenciado Morales, el abogado que había llevado los asuntos legales de la familia desde que yo tenía memoria. Un hombre mayor, de lentes gruesos y portafolio de cuero gastado. Y 2 personas más que reconocí, trabajadores de confianza de mi padre. Uno de ellos llevaba una caja de archivos. El timbre sonó. Un timbre largo, firme. Javier se quedó paralizado por un momento. Luego recuperó la compostura, o intentó hacerlo. Caminó a la puerta con esa confianza forzada de quien cree que todavía tiene el control.
Abrió, y lo vi palidecer. Mi padre estaba ahí, en el umbral. Sus ojos encontraron los míos por encima del hombro de Javier. Me miró con algo que no era lástima. Era determinación. Era amor en su forma más silenciosa y poderosa. Entró sin esperar. Invitación. Caminó directamente hacia mí y me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo durante 3 segundos que se sintieron como el refugio más seguro del mundo. Luego me soltó con suavidad. Se volvió hacia Javier y habló con esa voz que conocí desde niña. La voz que no necesita gritar para ser escuchada. ¿Podemos hablar adentro? No era una pregunta. Era una declaración. Javier retrocedió un paso. El licenciado Morales entró detrás de mi padre con pasos medidos, sosteniendo su portafolio de cuero como si llevara el peso del mundo. Los 2 trabajadores se quedaron en la entrada, discretos, pero presentes. Javier cerró la puerta, pero su mano temblaba ligeramente. Lo noté. Doña Marta se había levantado del sofá. Su expresión ya no era de triunfo, sino de algo más parecido a la incertidumbre. Mi padre no se sentó de inmediato. Primero recorrió la sala con la mirada, ese departamento que él nos había regalado, esos muebles que habíamos comprado juntos, Javier y yo en tardes de sábado, que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Bonito lugar, dijo mi padre finalmente, con una ironía tan sutil que casi podría pasar desapercibida. Me alegra ver que lo han cuidado bien. Se volvió hacia Javier. ¿No vas a ofrecer asiento? Tengo entendido que esta sigue siendo tu casa. Por ahora. Esas últimas 2 palabras flotaron en el aire como una amenaza susurrada. Javier hizo un gesto vago hacia los sillones. Todos nos sentamos en una coreografía extraña y tensa. Mi padre y el licenciado Morales en el sofá principal. Javier y doña Marta en los individuales. Yo me quedé de pie, apoyada contra la pared, sin saber muy bien qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con la mezcla de vergüenza y rabia que me recorría las venas. Mi padre me miró y señaló el espacio junto a él. Siéntate aquí, mija. No era una sugerencia. Me senté. Sentí su solidez a mi lado, ese ancla que había sido toda mi vida. El licenciado Morales abrió su portafolio con movimientos precisos y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa de centro, esa mesa que Javier y yo habíamos encontrado en una venta de garaje y que habíamos barnizado juntos un domingo lluvioso hace 3 años. Ahora esa mesa era el escenario de algo completamente diferente. Morales ajustó sus lentes, carraspeó, y habló con esa voz de abogado que había perfeccionado en 40 años de práctica. Bueno, señor, hizo una pausa, consultando sus papeles con una teatralidad deliberada. Javier Mendoza Ruiz. Antes que nada, debo decir que su llamada telefónica de hace... Miró su reloj. 26 minutos. Fue sumamente desafortunada. Sumamente. Javier intentó hablar, pero Morales levantó una mano. Por favor, déjeme terminar. Estamos aquí para aclarar varios asuntos legales que, me temo, usted ha malinterpretado gravemente. Sacó un documento de la carpeta. Lo reconocí de inmediato. Era el acta de propiedad original del departamento, la que mi padre nos había entregado el día de la boda. Este inmueble, continuó Morales, fue donado a su esposa, la señorita Carolina Méndez, por su padre, el señor Roberto Méndez, el día 20 de junio de hace 6 años. La donación se hizo mediante escritura pública número 3247 ante el notario público número 32 de esta ciudad. Sí, interrumpió Javier, recuperando algo de su arrogancia inicial. Y ella me lo transfirió a mí. Está todo legal. Tengo los papeles. Sacó de su propio portafolio los documentos que yo había firmado. Los sostuvo como un trofeo. Doña Marta asintió a su lado, su barbilla levantada con desafío. Morales sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que sabe exactamente dónde está parado y está a punto de revelar una carta ganadora. Ah, sí, esos papeles. Hablemos de esos papeles. Se puso de pie. Caminó alrededor de la mesa. Tomó los documentos de las manos de Javier con una delicadeza casi insultante. Los revisó página por página mientras todos esperábamos en silencio. El único sonido era el papel crujiendo y el tic-tac del reloj de pared. Interesante, murmuró. Muy interesante. Señor Mendoza,
¿Usted es consciente de que estos documentos tienen varios problemas legales graves? La expresión de Javier vaciló. ¿Qué problemas? Son completamente legales. Los revisó un notario. Oh, sí. Están firmados ante notario. Eso no los hace legales, solo los hace oficiales. Hay una diferencia sustancial. Morales regresó a su asiento, colocó los papeles junto a los suyos. Verá, hay un pequeño detalle que usted pasó por alto, probablemente porque estaba demasiado ocupado planeando cómo quedarse con un bien que no le correspondía. Hizo una pausa dramática. Mi padre permanecía en silencio, pero yo podía sentir su presencia como una fuerza contenida, como un río represado esperando el momento de romper la viga. Escritura original de donación, continuó Morales, contiene una cláusula específica. Se llama cláusula de reversión condicionada. Es bastante común en donaciones entre padres e hijos en este país, especialmente cuando hay matrimonio de por medio. La cláusula establece, con toda claridad, que en caso de disolución del vínculo matrimonial, el bien inmueble donado retorna automáticamente al patrimonio del donante original, a menos que exista un acuerdo expreso y por escrito entre todas las partes involucradas, incluyendo al donante. Javier parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dijo mi padre, hablando por primera vez desde que se sentó, con esa voz calmada que yo conocía tan bien pero que ahora tenía un filo de acero, que este departamento nunca fue tuyo, fue de mi hija, y cuando decidiste divorciarte de ella, automáticamente volvió a ser mío. Los papeles que ella firmó no tienen validez porque iban en contra de la cláusula original. No se puede transferir algo que está condicionado sin el consentimiento del dueño original. Y yo nunca di ese consentimiento. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía escuchar mi propia respiración. Javier miró los documentos, luego a mi padre, luego al licenciado Morales. Su rostro había perdido todo el color. Doña Marta se inclinó hacia adelante. Eso no puede ser. Eso no... Mi hijo tiene derechos. Son bienes gananciales del matrimonio. Morales negó con la cabeza. No, señora. Los bienes donados antes o durante el matrimonio con cláusulas específicas de reversión no entran en bienes gananciales. Esto está claramente establecido en el Código Civil. Pero hay más. Sacó otro documento. Estos papeles que la señora Carolina firmó. Dígame, señor Mendoza, ¿cómo le explicó usted a su esposa qué estaba firmando? Javier tragó saliva. Le dije la verdad, que era para proteger el departamento. Le dijo que estaba transfiriendo la propiedad completa a su nombre. Le dije que era un trámite temporal. ¿Le mostró todos los documentos antes de firmar? ¿Le dio tiempo de leerlos? ¿Le sugirió que consultara con un abogado independiente? Javier guardó silencio. Morales continuó, implacable. Tengo aquí una serie de mensajes de texto y correos electrónicos entre usted y la señora Carolina de las semanas previas a la firma. En ellos, usted menciona repetidamente los papeles del banco, protección temporal, solo formalidad. En ningún momento menciona transferencia de propiedad. En ningún momento le advierte que está renunciando a sus derechos. Esto, señor Mendoza, constituye lo que en derecho llamamos dolo, engaño intencional para obtener un beneficio. Es un vicio del consentimiento que anula completamente el acto jurídico. Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Busqué los mensajes. Ahí estaban. Los había guardado porque en su momento me parecieron prueba de que Javier se preocupaba, de que estaba tratando de ayudar. Solo necesito que firmes los papeles del banco, amor. Es para proteger lo que tu papá nos dio. No te preocupes. Es solo una formalidad legal. Confía en mí. El notario nos espera mañana. Es rápido. Nunca, en ningún mensaje, mencionó transferencia. Nunca dijo que el departamento quedaría solo a su nombre. Me engañó. Y yo, estúpida, lo permití. No es estúpida, dijo mi padre de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. Me volteé a mirarlo, sorprendida. Él me sostuvo la mirada. No eres estúpida por haber confiado en tu esposo. Eso es lo que se supone que haces en un matrimonio. Confiar. Él es el que está mal, no tú. Nunca tú. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, algo que había estado sosteniendo con todas mis fuerzas desde que Javier dejó caer ese sobre Manila sobre la mesa de la cocina.
Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mi padre me apretó la mano. Javier se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. El departamento es mío. Ella afirmó. Hay documentos legales. Documentos legales obtenidos mediante engaño, repitió Morales. Lo cual los invalida. Pero no necesitamos ir tan lejos con eso porque, como ya expliqué, la cláusula de reversión los hace irrelevantes de todas formas. El inmueble ya no es suyo. De hecho, legalmente hablando, usted está ocupando una propiedad que no le pertenece. Eso se llama despojo, y es un delito. ¿Delito? La voz de Javier subió de tono. ¿Me está amenazando? No amenazamos, dijo mi padre, poniéndose de pie también. No era un hombre especialmente alto, pero en ese momento parecía ocupar todo el espacio de la sala. Informamos. Hay una diferencia. El licenciado Morales simplemente te está explicando tu situación legal, que es, para ser francos, bastante precaria. Caminó hacia la ventana, miró hacia afuera donde sus dos trabajadores esperaban pacientemente junto a los autos. Se volvió hacia Javier. Te voy a contar una historia. Cuando mi hija me llamó hace 3 meses, llorando porque sentía que algo andaba mal en su matrimonio pero no sabía qué, empecé a investigar, discretamente. Como cualquier padre haría, hablé con algunas personas. Me enteré de ciertos rumores. ¿Rumores?, preguntó Javier, su voz ahora defensiva. Rumores sobre cómo hablabas de mi familia en tu oficina, sobre los comentarios que tu madre hacía en el mercado, en la iglesia, sobre cómo ambos estaban seguros de que yo estaba en bancarrota, arruinado, acabado. Mi padre sonrió sin humor. ¿Y sabes qué fue lo más interesante de todo eso? Que descubrí exactamente lo que planeabas hacer, porque gente como tú, Javier, siempre es predecible, cobarde y predecible. Doña Marta se puso de pie indignada. ¿Cómo se atreve? Mi hijo no es ningún cobarde. Su hijo, dijo mi padre sin siquiera mirarla, manteniendo sus ojos fijos en Javier, convenció a mi hija de firmar papeles bajo falsos pretextos. Su hijo esperó lo que él creía era mi peor momento para sacar ventaja. Su hijo acaba de llamarme por teléfono para insultarme y pedirme que recoja a mi hija como si fuera basura. Dígame, señora, ¿cómo llamaría usted a alguien así? Doña Marta abrió la boca pero no salió ningún sonido. Mi padre se volvió hacia mí. La crisis del negocio era real, mija. No te mentí sobre eso. El cliente me quedó mal, la deuda con el banco existía. Pero ¿sabes qué? He estado en este negocio durante 35 años. 35 años construyendo relaciones, reputación, confianza. Un mal cliente no me hunde. Una deuda no me destruye. Porque tengo algo que tu marido y su madre nunca van a entender. Trabajo real, contactos reales, y gente que confía en mí porque he demostrado durante décadas que mi palabra vale. Caminó de regreso a su asiento pero no se sentó. Se quedó de pie, imponente. Así que cuando empecé a escuchar los rumores, cuando vi cómo te trataban, decidí hacer algo que debí hacer desde el principio, proteger lo que es nuestro. Hablé con Morales. Revisamos todos los documentos. Nos aseguramos de que cada cláusula estuviera clara, de que cada detalle legal estuviera en orden. Y esperé. Miró a Javier con algo que podría haber sido lástima si no fuera por la dureza en sus ojos. Esperé a que mostraras quién eres realmente. Y hoy lo hiciste. Esa llamada telefónica fue el último clavo en tu ataúd, muchacho. Morales volvió a tomar la palabra. Ahora, señor Mendoza, señora Mendoza, tenemos 2 opciones de cómo proceder. Opción 1. Podemos hacer esto de manera civilizada. Ustedes firman los documentos que tengo aquí, renunciando a cualquier reclamo sobre este inmueble, reconociendo que la transferencia que realizó la señora Carolina fue nula desde su origen, y se marchan de este departamento en un plazo razonable, digamos 72 horas, llevándose únicamente sus pertenencias personales. En compensación por las molestias, y porque el señor Roberto Méndez es un hombre generoso a pesar de todo, no presentaremos cargos por dolo, fraude, ni despojo. ¿Y la opción 2? Preguntó Javier, aunque su voz ya carecía de la arrogancia anterior. Opción 2, dijo Morales con una sonrisa que no llegó a sus ojos, es que esto vaya a tribunales. Presentamos todos los documentos, todos los mensajes, todas las pruebas del engaño. Añadimos una demanda por daño moral.
El proceso será público. Sus nombres aparecerán en los registros. Sus empleadores, sus conocidos, sus amigos, todos se enterarán de los detalles, de cómo engañó a su esposa, de cómo intentó robarle lo que su padre le dio, de cómo llamó a un hombre de 62 años para insultarlo y pedirle que recogiera a su estorbo. Cada palabra era un golpe. En este país, señor Mendoza, la opinión pública importa. Su reputación quedaría destrozada. Y francamente, no creo que su cuenta bancaria soporte un litigio prolongado contra alguien con los recursos del señor Méndez. Javier miró a su madre. Ella miró al suelo. Toda su arrogancia, toda su superioridad fabricada, se había evaporado. Ahora solo eran lo que siempre habían sido. Gente pequeña, mediocre, que había confundido la oportunidad de robar con inteligencia y la crueldad con fortaleza. Necesito tiempo para pensar, dijo Javier finalmente. No, dijo mi padre. No tienes tiempo. Decides ahora. Aquí, en este momento. Porque cada minuto que pasa es un minuto más que mi hija tiene que estar en presencia de ustedes, y eso es algo que no voy a tolerar más. Hubo un momento de silencio absoluto. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el sonido distante de un auto pasando por la calle. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Javier miró los documentos en la mesa, luego a mí, luego a mi padre. Vi algo en sus ojos, algo que podría haber sido arrepentimiento si no fuera tan cobarde como para admitirlo. ¿Dónde firmo?, preguntó con voz apenas audible. Morales desplegó los documentos sobre la mesa. Eran varios. Tomó una pluma de su bolsillo interior y la colocó junto a los papeles. Aquí, aquí y aquí. Firme su nombre completo. La señora Marta también debe firmar como testigo y como parte renunciante a cualquier reclamo futuro. Javier se acercó a la mesa como un condenado caminando hacia el cadalso. Tomó la pluma. Su mano temblaba. Firmó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Cada trazo de tinta era una derrota. Doña Marta firmó después de él, con los labios apretados en una línea delgada, sin mirarme. Cuando terminaron, Morales recogió los documentos, los revisó cuidadosamente y los guardó en su portafolio. Perfecto. Tienen 72 horas para desalojar el inmueble. Los servicios de agua, luz y gas serán transferidos de vuelta al nombre de la señorita Carolina mañana mismo. Cualquier pertenencia que dejen después del plazo será considerada abandonada y desechada de acuerdo a la ley. ¿Alguna pregunta? Nadie habló. Javier y doña Marta se quedaron de pie en medio de la sala, perdidos, como actores que hubieran olvidado sus líneas. Mi padre me tomó del brazo con gentileza. Vamos, mija. Recoge solo lo que necesites por esta noche. El resto lo traemos mañana con calma. Me levanté con piernas temblorosas. Caminé hacia la recámara. Nuestra recámara. La habitación donde había dormido junto a este hombre durante 6 años, donde habíamos compartido sueños y mañanas y planes que ahora eran cenizas. Tomé algunas cosas. Ropa, mi laptop, mis documentos personales, fotografías de mi familia. Cosas que eran mías antes de conocerlo. Dejé todo lo demás. El perfume que me había regalado el último aniversario. Los libros que compartíamos. La manta que habíamos comprado en un viaje a la playa. Ya no significaban nada. Cuando salí, mi padre y Morales me esperaban en la puerta. Javier seguía en la sala, sentado ahora, con la cabeza entre las manos. Doña Marta había desaparecido, probablemente encerrada en el baño o en la otra habitación. No me importó. Salimos. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, y solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Los 2 trabajadores de mi padre nos saludaron con respeto. Uno de ellos tomó mi pequeña maleta y la colocó en la camioneta. El licenciado Morales se despidió con un apretón de manos. Cualquier cosa, señor Roberto, lo que necesite. Esto todavía no termina completamente, pero lo peor ya pasó. Mi padre asintió. Gracias, Morales. De verdad. Mañana hablamos. El abogado subió a su auto gris y se alejó. Los trabajadores hicieron lo mismo en el segundo vehículo. Quedamos solos mi padre y yo junto a su camioneta blanca. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Una puesta de sol hermosa en el peor día de mi vida. ¡Qué ironía!
Papá, dije, y mi voz se quebró. Yo, lo siento tanto. Siento haber sido tan tonta. Siento haber firmado esos papeles. Siento haber confiado en él. Siento todo. Mi padre me tomó de los hombros, me obligó a mirarlo. Escúchame bien. Escúchame muy bien, Carolina. No tienes nada de qué disculparte. Nada. Confiaste en tu esposo. Eso no te hace tonta, te hace humana, te hace buena persona. Lo que pasó no es tu culpa. Es de él. Solo de él. Sus ojos se llenaron de algo que no era lágrimas, pero sí emoción profunda. Cuando escuché esa llamada, cuando ese imbécil me pidió que viniera a recoger a mi estorbo, ¿sabes qué pensé? Pensé, este pendejo no sabe con quién se metió, porque tú no eres un estorbo. Nunca lo has sido. Eres mi hija, eres mi orgullo, y nadie te va a tratar así mientras yo respire. Me derrumbé. Lloré como no había llorado en años, quizá nunca. Lloré por el matrimonio perdido, por los años desperdiciados, por la confianza rota. Pero también lloré de alivio, de saber que no estaba sola, que mi padre, este hombre trabajador y silencioso que había construido todo con sus manos, estaba ahí para mí. Siempre había estado. Siempre estaría. Me abrazó ahí en la calle, sin importarle que los vecinos pudieran estar mirando. Me dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Luego me ayudó a subir a la camioneta. Arrancó el motor. Mientras nos alejábamos de ese edificio, miré por el espejo lateral. Vi la ventana del departamento. Javier estaba ahí, mirando. No lo saludé. No hice ningún gesto. Simplemente lo dejé atrás, como se deja atrás cualquier error, cualquier tiempo perdido. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz ronca. A casa, dijo mi padre. A tu verdadera casa. Tu cuarto sigue igual. Tu mamá está haciendo tu cena favorita. Tus hermanos vienen mañana. Todos te extrañamos, mija. Bienvenida de vuelta. Y por primera vez en ese día horrible, sonreí. Una sonrisa pequeña, agotada, pero real. Íbamos a casa, a donde siempre debí quedarme. En la casa de mis padres olía exactamente como la recordaba. A café recién hecho, a las flores que mi mamá siempre tenía en el comedor, a ese aroma indefinible que solo tienen los hogares verdaderos, los lugares donde creciste y donde cada rincón guarda una memoria. Cuando entramos, mi madre salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Me vio y su rostro se transformó. No dijo nada. Solo abrió los brazos y yo corrí hacia ella como cuando tenía 8 años y me caía de la bicicleta. Me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí que me sostenía de una manera que Javier nunca había hecho. «Ya estás en casa, mi amor», susurró contra mi cabello. Ya pasó lo peor. Pero no había pasado. No completamente. Esa primera noche en mi antigua habitación fue extraña. Las paredes seguían pintadas del mismo azul pálido que elegí cuando tenía 15 años. Los muebles eran los mismos. Hasta algunos pósters antiguos seguían colgados, reliquias de una época más simple. Me senté en la cama, la misma cama donde había soñado con mi futuro, con el amor verdadero, con una vida feliz. Qué ingenua había sido. Tomé mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Javier. 3 mensajes de voz. No los escuché. Los borré. Bloqueé su número. Bloqueé a doña Marta también. Era hora de empezar a cerrar puertas. Dormí mal. Pesadillas donde firmaba papeles interminables, donde Javier se reía y mi padre no llegaba nunca. Me desperté varias veces sudando, desorientada, hasta que recordaba dónde estaba. Segura. En casa. A salvo. La mañana siguiente llegó con el sonido de voces en la cocina. Mis hermanos. Daniel, el mayor, trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. Sofía, la menor, era maestra de primaria. Bajé en pants y una camiseta vieja, sin maquillarme, con el cabello recogido en una cola despeinada. No me importó. Ellos me vieron y ambos se levantaron al mismo tiempo. Daniel me abrazó primero. «Ese imbécil», fue todo lo que dijo. Pero en esas 2 palabras había todo su amor de hermano protector. Sofía lloró. «Lo siento tanto, Caro. Lo siento tanto». Les dije que no tenían nada que sentir, que era yo quien había metido la pata, pero ninguno me dejó terminar. «Nada de eso.
dijo Sofía con firmeza. Él te engañó. Punto. Desayunamos juntos como no lo hacíamos desde antes de mi boda. Mi madre había preparado chilaquiles, huevos rancheros, frijoles refritos, jugo de naranja recién exprimido. Comida de verdad. Comida hecha con amor y tiempo. Durante el desayuno, mi padre habló. Hoy vamos a ir al departamento a recoger tus cosas. Todo lo que sea tuyo. Daniel va a venir con nosotros, y también Marcos. Marcos era uno de sus trabajadores más antiguos, un hombre corpulento que llevaba 20 años con mi papá. No va a haber problemas, continuó mi padre, pero es mejor ir preparados. Llegamos al edificio a las 11 de la p.m. Mañana. Mi padre, Daniel, Marcos y yo. Subimos en el elevador en silencio. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué me esperaba. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Nadie respondió. ¿Crees que no estén?, preguntó Daniel. Mi padre sacó un juego de llaves de su bolsillo. Las mismas llaves que había mandado hacer cuando nos entregó el departamento. Siempre tuve copias, dijo con una sonrisa apenas visible. Por si acaso. Abrió la puerta. El departamento estaba en silencio, pero no vacío. Javier estaba sentado en el sofá, en el mismo lugar donde había estado ayer. No parecía haberse movido. Ni siquiera nos miró cuando entramos. Doña Marta salió de la cocina. Su rostro era una máscara de resentimiento. «Venimos por las cosas de mi hija», dijo mi padre con voz neutral. «No vamos a tocar nada que sea suyo, solo lo de ella». Doña Marta no respondió. Se cruzó de brazos y se hizo a un lado. Empecé a empacar. Mi ropa del closet, mis libros de la sala, mis adornos, mis fotografías familiares, el cofre de joyería que mi abuela me había heredado y que estaba guardado en el cajón de la cómoda. Daniel y Marcos me ayudaron a bajar las cajas al camión. Hacíamos viajes en silencio. Javier seguía en el sofá, inmóvil, como una estatua de la derrota. En uno de los viajes, cuando estaba sola en la recámara doblando ropa, escuché su voz detrás de mí. «Carolina». Me tensé. No me volteé. «¿Qué quieres?» Yo no quería que fuera así. Su voz sonaba pequeña, quebrada. Las cosas se me salieron de control. Mi mamá, ella, se detuvo, esperando que yo dijera algo, que lo perdonara quizá, o que al menos lo mirara. No hice ninguna de las dos cosas. «No me importa», dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Ya no me importa nada de lo que tengas que decir. Tuviste tu oportunidad de ser honesto, de tratarme bien, de ser el hombre que creí que eras, y elegiste ser esto». Señalé vagamente a la habitación, a la situación. «Así que no quiero tus excusas, no quiero tu arrepentimiento de último minuto. Solo quiero que me dejes recoger mis cosas y salir de aquí». «Yo te amaba», dijo en voz baja. Me volteé entonces. Lo miré directamente a los ojos. «No me amabas. Nunca lo hiciste, porque si me hubieras amado no me habrías mentido, no me habrías engañado, no hubieras llamado a mi padre para insultarlo y tratarme como basura. El amor no hace eso, Javier. El amor no destruye. El amor no es cobarde». Vi algo en sus ojos, algo que podría haber sido dolor genuino, pero ya era demasiado tarde. Ya no me importaba su dolor. «Adiós, Javier». Salí de la habitación. Terminamos de empacar. Cuando estábamos por irnos, mi padre se detuvo en la puerta. Se volvió hacia Javier y doña Marta. «Una última cosa», dijo con esa calma terrible que tenía cuando estaba verdaderamente enojado. «Espero que esto les haya enseñado algo. Espero que hayan aprendido que no pueden tratar a las personas como objetos desechables, que no pueden robar y mentir y esperar que no haya consecuencias». Miró a Javier directamente. «Tuviste a una buena mujer, una mujer que te amaba, que confiaba en ti, que habría hecho cualquier cosa por ti, y la tiraste como basura. Ese es tu verdadero fracaso. No perder el departamento, perderla a ella». No esperó respuesta. Salimos. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido definitivo. En el elevador, Daniel me apretó el hombro. «Estoy orgulloso de ti», dijo, «de cómo manejaste eso. No fue fácil». Le sonreí con cansancio. No me sentí valiente. «Nadie se siente valiente cuando está siendo valiente», respondió. «Pero lo fuiste». Los siguientes días fueron un borrón de trámites legales.
firmar documentos, cambiar servicios a mi nombre, hablar con el banco, hablar con abogados. Mi padre estuvo conmigo en cada paso. Nunca me dejó hacerlo sola. «Es tu departamento», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su oficina. «Puedes quedarte a vivir ahí si quieres. O puedes rentarlo, o venderlo. Lo que decidas, yo te apoyo». Lo pensé durante días. Al final decidí rentarlo. No podía vivir ahí. Cada rincón tenía recuerdos de Javier, de lo que creí que era mi matrimonio. No podía despertar cada mañana en ese lugar, pero tampoco quería venderlo porque era el regalo de mi padre, su esfuerzo, su amor materializado. Así que lo renté a una pareja joven de maestros que estaban buscando su primer hogar. Parecían buenas personas. Les di un precio justo. La renta me daba ingresos estables mientras me reorganizaba. Me quedé viviendo con mis padres durante 3 meses. Al principio pensé que sería temporal, solo hasta que encontrara otro lugar. Pero mi madre me convenció de quedarme un poco más. «No hay prisa, mija. Necesitas tiempo para sanar, para encontrarte de nuevo». Tenía razón. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba desayunar con mi familia. Necesitaba las cenas donde todos hablaban al mismo tiempo. Necesitaba sentirme parte de algo real, algo sólido. Volví a mi trabajo en la agencia de diseño. Mis compañeros sabían vagamente que me había divorciado, pero nadie preguntó detalles. Agradecí esa discreción. Me sumergí en los proyectos. Diseñé logos, campañas publicitarias, identidades corporativas. El trabajo me daba un propósito, una distracción bienvenida. Un día mi jefa, Marcela, me llamó a su oficina. Pensé que había cometido algún error. En cambio, me ofreció un ascenso. «Has estado haciendo un trabajo excepcional estos últimos meses», dijo. «Quiero que lideres el nuevo equipo de diseño digital. Es más responsabilidad pero también mejor sueldo». Acepté sin pensarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al orgullo. Fueron pasando las semanas. Luego los meses. La herida seguía ahí pero ya no sangraba constantemente. Había días buenos y días malos. Había noches donde me preguntaba qué había hecho mal, dónde había fallado. Mi padre, en esas noches cuando me encontraba despierta en la cocina a las 2 de la mañana, se sentaba conmigo. No siempre hablábamos. A veces solo compartíamos el silencio y una taza de té. Pero su presencia era suficiente. Me recordaba que no estaba sola, que nunca lo estaría. 6 meses después del divorcio, me encontré con Javier. Fue completamente accidental. Yo estaba en el supermercado comprando cosas para la cena. Doblé por el pasillo de cereales y ahí estaba. Se veía diferente. Más delgado, más pálido. Tenía ojeras profundas. Nos vimos y ambos nos congelamos. Por un segundo, pensé en darme la vuelta y salir corriendo. Pero luego pensé, ¿por qué? Yo no hice nada malo. Yo no tenía nada de qué avergonzarme. Así que seguí caminando. Tomé la caja de cereal que necesitaba. Él se acercó. «Carolina». «Javier». Mi voz era neutral. Ni amigable ni hostil. Solo neutral. «¿Cómo has estado?», preguntó con torpeza. «Bien. Muy bien, de hecho». No era mentira. Estaba bien. No perfecta. No completamente sanada. Pero bien. «¿Y tú?», vaciló. «Las cosas han sido difíciles. Perdí mi trabajo. Mi mamá y yo tuvimos que mudarnos a un lugar más pequeño. La gente en el vecindario, ya sabes, hablan». Esperó que yo dijera algo, que expresara compasión o satisfacción. No hice ninguna de las dos cosas. «Lamento escuchar eso», dije simplemente, y era verdad. No sentía placer en su sufrimiento. Solo nada. Vacío donde antes había amor, luego odio, ahora solo indiferencia. Yo quería decirte que lo siento. De verdad. Cada día me arrepiento de lo que hice, de cómo te traté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales, me parecieron. Fui un idiota, un cobarde, y perdí lo mejor que me había pasado en la vida. Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez desde que lo conocí, lo vi con claridad absoluta. No era un monstruo. Tampoco era el príncipe que creí que era. Era solo un hombre débil que había tomado malas decisiones influenciado por una madre tóxica y su propia mediocridad. Y sí, me había lastimado profundamente.
pero ya no tenía poder sobre mí. Te creo, dije finalmente. Creo que lo sientes, pero eso no cambia nada. No deshace el daño. El perdón no es para ti, es para mí, para poder seguir adelante sin cargar tu peso. Y ya lo hice, ya te perdoné. Pero eso no significa que quiera volver a tener algo que ver contigo. Significa que ya no me importa lo suficiente como para odiarte. Se quedó en silencio. Luego asintió lentamente. Espero que seas feliz, Carolina. De verdad lo espero. Te lo mereces. Gracias, dije. Yo también te deseo lo mejor. Sinceramente. Y lo dejé ahí, en medio del pasillo de cereales, con sus remordimientos y su vida destrozada. No era mi problema. No era mi responsabilidad arreglarlo o consolarlo. Ya había hecho suficiente de eso. Cuando llegué a casa, mi padre estaba en el jardín podando las rosas. Le conté del encuentro, mientras lo ayudaba a recoger las ramas cortadas. Escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, ¿y cómo te sentiste? Bien, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Me sentí libre, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba meses entreabierta. Mi padre sonrió. Ese es el mejor cierre que puedes tener. No el odio, no la venganza, la indiferencia. Significa que sanaste. Al año del divorcio me mudé a mi propio departamento. Uno pequeño, más cerca de mi trabajo. No era tan grande como el que había compartido con Javier, pero era mío. Solo mío. Lo decoré a mi gusto. Colores brillantes, plantas en cada esquina, fotografías de mi familia en las paredes. Era mi espacio, mi refugio, mi nuevo comienzo. Mis padres vinieron a ayudarme el día de la mudanza. Mi padre trajo herramientas y colgó cuadros. Mi madre trajo comida y llenó mi refrigerador. Mis hermanos trajeron vino y nos sentamos en el piso de la sala vacía, brindando por los nuevos comienzos. Estoy orgulloso de ti, mija, dijo mi padre esa noche antes de irse. Muy orgulloso. ¿Por qué? Pregunté, genuinamente curiosa. No hice nada especial, solo sobreviví. Exacto, dijo con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Sobreviviste, te levantaste, seguiste adelante. Eso no es poca cosa. Muchas personas se quedan atrapadas en su dolor. Tú elegiste crecer a través de él. Eso requiere verdadero coraje. Retomé algunas aficiones que había abandonado durante mi matrimonio. Volví a las clases de yoga que me encantaban. Me inscribí en un taller de cerámica los sábados. Empecé a salir más con amigas que había descuidado. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. No era la vida que había planeado cuando me casé con Javier. Era mejor. Era mía. En el trabajo, el nuevo puesto me desafiaba de maneras que no esperaba. Lideraba un equipo de 5 diseñadores, todos más jóvenes que yo, todos con energía y ideas frescas. Aprendí a delegar, a confiar, a guiar sin controlar. Una tarde, después de una presentación exitosa con un cliente importante, Marcela me felicitó. Encontraste tu lugar, dijo. Se nota que estás en tu elemento. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida, de mi carrera, de mi futuro. 2 años después del divorcio, conocí a alguien. No fue en una aplicación de citas ni en un bar. Fue en la librería donde pasaba mis tardes de domingo. Él estaba en la sección de historia, yo en la de arte. Chocamos literalmente cuando ambos doblamos la misma esquina. Los libros que él llevaba cayeron al suelo. Me disculpé profusamente mientras lo ayudaba a recogerlos. Él se rió. No te preocupes. Probablemente llevaba demasiados. Se llamaba Andrés. Era profesor de historia en una universidad. Tenía una sonrisa amable y ojos que realmente te miraban cuando hablabas. Conversamos durante 20 minutos ahí mismo entre los estantes. Sobre libros, sobre trabajo, sobre la vida. Me pidió mi número. Dudé. Por un segundo, todos mis miedos regresaron. ¿Y si volvía a confiar en la persona equivocada? ¿Y si volvía a salir lastimada? Pero luego pensé, ¿y si no? ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si me paso el resto de mi vida sin arriesgarme por miedo a lo que pasó antes? Le di mi número. Salimos una semana después. Luego otra vez. Y otra. Andrés era diferente. Paciente. Comunicativo.
Cuando tenía dudas, las hablábamos. Cuando había problemas, los enfrentábamos juntos. No me presionaba, no me apuraba. Respetaba mi espacio, mi tiempo, mi proceso de sanación. 6 meses después de conocernos, lo llevé a conocer a mis padres. Estaba nerviosa, muy nerviosa. Mi padre fue educado pero distante al principio. Normal. Después de Javier, su confianza en mis elecciones amorosas probablemente no estaba en su punto más alto. Pero Andrés fue él mismo. Habló de su trabajo con pasión. Elogió la comida de mi madre genuinamente. Escuchó las historias de mi padre sobre el negocio con interés real. Al final de la noche, cuando Andrés se fue, mi padre me tomó aparte. «Es un buen hombre», dijo. «Un buen hombre de verdad. Pero…» hizo una pausa. «Tómate tu tiempo. No hay prisa. Asegúrate de que es lo que quieres». «Lo sé, papá», dije abrazándolo. «Y gracias por estar siempre aquí, por rescatarme cuando lo necesité, por enseñarme que merezco más». «No te rescaté», corrigió con suavidad. «Te recordé tu propio valor. Tú hiciste el resto». Han pasado 4 años desde aquel día terrible cuando Javier llamó a mi padre para insultarlo. 4 años desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo desde cero. Hoy, sentada en mi pequeño departamento que se siente más como hogar que cualquier otro lugar, puedo mirar hacia atrás con algo más que dolor. Puedo ver las lecciones, la fortaleza que no sabía que tenía, la importancia de una familia que te sostiene incluso en tus peores momentos. Departamento que mi padre me dio está rentado a esa misma pareja de maestros. Acaban de tener su primer bebé. Me mandaron fotos. Se ven felices. El dinero de la renta lo he estado ahorrando. Tengo planes de abrir mi propio estudio de diseño algún día. No pronto, pero algún día. Mi padre dice que cuando esté lista, él me ayudará. Con un préstamo, aclaró con una sonrisa. Con intereses, porque quiero que sepas que lo construiste tú misma. Y lo entiendo, lo aprecio. No quiero que me regalen las cosas, quiero ganarlas. Javier, según me enteré por conocidos en común, eventualmente consiguió otro trabajo. No tan bueno como el anterior, pero un trabajo. Él y doña Marta siguen viviendo juntos en algún lugar al otro lado de la ciudad. No he vuelto a verlo después de aquel encuentro en el supermercado. No lo busco, no lo evito. Simplemente existe en un plano diferente al mío. Una vida paralela que ya no me afecta. A veces me preguntan, ¿te arrepientes de haberte casado con él? Y la verdad es complicada. Sí, me arrepiento del dolor, del tiempo perdido, de la confianza rota. Pero no me arrepiento de las lecciones. Me enseñó, sin quererlo, lo que no quiero en una pareja. Me mostró la importancia de mantener mi independencia, mi voz, mi juicio. Me hizo valorar más profundamente a las personas que realmente me aman. Así que no me arrepiento completamente. Fue un capítulo doloroso pero necesario. Andrés y yo seguimos juntos. No vivimos juntos todavía. No estamos comprometidos. Y está bien así. Estamos construyendo algo a nuestro ritmo, sin presiones, sin expectativas poco realistas. Él sabe toda mi historia. La conoce porque se la conté una noche, toda entera, sin omitir nada. Y no corrió. No me juzgó. Solo me abrazó y dijo, «Gracias por confiar en mí con esto». Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Mi padre tiene ahora 66 años. Su negocio está más fuerte que nunca. La crisis de hace años quedó completamente atrás, superada. Como todo en la vida, fue una tormenta que eventualmente pasó. Sigue trabajando, aunque mis hermanos y yo le insistimos que debería tomarse las cosas con más calma. Ya tendré tiempo de descansar cuando esté muerto. Bromea. Pero lo veo cansarse más rápido. Lo veo delegar más. Sé que algún día no estará, y ese pensamiento me aterra, porque él fue quien me salvó, quien me recordó mi valor cuando yo lo había olvidado, quien llegó en 30 minutos cuando lo llamaron para insultarlo, no con lágrimas, sino con un plan, con abogados y documentos, y la determinación de proteger a su hija. El otro día, un domingo después de comer, mi padre y yo nos quedamos solos en el jardín mientras los demás lavaban los platos. Estábamos sentados en las sillas de siempre, mirando las rosas que él cuida con tanto esmero. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?
preguntó de repente. Lo miré, sorprendida por la pregunta. ¿Qué? Que no dejaste que lo que pasó te rompiera, que no te volviste amargada o desconfiada, que seguiste adelante con dignidad. Eso requiere una fuerza que poca gente tiene. Sentí lágrimas en mis ojos. Aprendí de ti, papá, de cómo manejaste todo, de cómo me defendiste sin convertirte en lo mismo que ellos, sin violencia, sin gritos, solo, con la verdad y la ley. Él asintió lentamente. La venganza no sirve de nada, mija. Solo te envenena. Pero la justicia sí importa. Y nos aseguramos de que hubiera justicia. ¿Supiste algo de ellos después? Pregunté. Nunca había preguntado antes. Él negó con la cabeza. No directamente. Pero me enteré de que Javier tuvo problemas en su trabajo cuando la gente supo cómo había tratado a su esposa. Cuando se corrió la voz de lo que había hecho. En esta ciudad, en este círculo, la reputación lo es todo. Y él destruyó la suya. Hizo una pausa. No me da placer saberlo, pero sí me da cierre. Saber que las acciones tienen consecuencias. ¿Crees que alguna vez aprendió la lección? Pregunté. Mi padre se encogió de hombros. No lo sé. Y francamente, no me importa. Eso es problema suyo. Tú ya seguiste adelante. Eso es lo único que importa. Tenía razón. Como siempre. Esta semana es mi cumpleaños. 39 años. Mis padres están organizando una cena familiar. Andrés va a venir. Mis hermanos con sus familias. Amigos cercanos. Será simple pero perfecto. Exactamente como me gusta. Mi padre me preguntó qué quería de regalo. Nada, le dije. Ya me diste todo lo que necesito. No seas ridícula, respondió. Tiene que haber algo. Lo pensé por un momento. ¿Sabes qué si quiero? Quiero escuchar la historia completa. De cómo planeaste todo. De cómo supiste qué hacer. De cómo llegaste en 30 minutos con todo preparado. Él sonrió. Esa sonrisa rara, la que reserva para momentos especiales. ¿La verdad completa? La verdad completa. Está bien. El pecolete. Día de tu cumpleaños te la cuento. Pero te advierto que no es tan dramática como parece. Fue simplemente ser padre. Proteger lo que es tuyo. Prepararse para lo peor mientras esperas lo mejor. Aún así quiero escucharla. Entonces la tendrás. Mientras escribo esto, sentada en mi pequeño escritorio junto a la ventana, puedo ver el atardecer sobre la ciudad. El cielo está pintado de naranjas y rosas, igual que aquella tarde cuando salimos del departamento por última vez. Pero esta vez, el atardecer no me parece irónico. Me parece hermoso. Promesa de un nuevo día, de nuevas oportunidades. He aprendido tantas cosas estos 4 años. He aprendido que el matrimonio no te completa. Tú debes estar completa antes de entrar en uno. He aprendido que confiar en alguien no te hace débil, pero mantener tu juicio independiente no te hace desconfiada. He aprendido que la familia, la verdadera familia, es tu red de seguridad cuando todo lo demás falla. He aprendido que no siempre puedes evitar el dolor, pero sí puedes elegir cómo responder a él. Y he aprendido que el verdadero amor, el de un padre, el de una madre, el de los hermanos, es incondicional y feroz y silencioso y constante. Cuando pienso en aquel día, en esa llamada telefónica donde Javier le pidió a mi padre que viniera a recoger a su estorbo, ya no siento vergüenza, siento gratitud. Porque ese fue el momento donde todo cambió, donde mi padre demostró quién era, donde yo comencé el camino de descubrir quién soy, donde las máscaras cayeron y la verdad quedó expuesta. Fue doloroso, fue necesario, fue el principio del final, y el final del principio. Mi padre no lloró cuando recibió esa llamada. Sonrió, porque sabía algo que Javier nunca entendió, que había estado preparándose para ese momento, que había visto venir la traición y había tomado medidas, que cuando amas a alguien de verdad, los proteges, no con violencia, no con venganza, sino con previsión, con inteligencia, con la fuerza tranquila de quien ha construido todo con sus propias manos y sabe el valor real de las cosas. Y llegó en 30 minutos, no con una caravana de lujo de película, sino con lo que necesitaba: un abogado, documentos, verdad, y la determinación inquebrantable de defender a su hija. Cuando Javier abrió la puerta y lo vio,
palideció, porque en ese momento entendió que había subestimado al hombre equivocado, que había confundido humildad con debilidad, que había creído que un hombre en crisis era un hombre acabado, y aprendió, demasiado tarde, que se había equivocado en todo. Ahora, 4 años después, puedo decir con certeza que soy feliz. No perfectamente feliz todo el tiempo, porque la vida no funciona así, pero sí genuinamente feliz. Tengo mi trabajo que me apasiona. Tengo mi pequeño departamento que es mi refugio. Tengo a Andrés que me trata con el respeto y el amor que merezco. Tengo a mis hermanos que me hacen reír. Tengo a mi madre que me cocina, mi comida favorita. Y tengo a mi padre que llegó cuando lo necesité, que nunca dudó en defenderme, que me enseñó que la dignidad no se negocia, que me mostró que el amor verdadero no grita, no pelea, no destruye, simplemente está, constante, fuerte, incondicional. Y cuando alguien me pregunta si creo en los finales felices, sonrío y digo, sí, pero no del tipo que te cuentan en los cuentos de hadas. Creo en los finales donde te levantas más fuerte, donde aprendes quién eres, donde descubres que nunca estuviste sola, donde entiendes que a veces perder algo es la única manera de encontrarte a ti misma. Ese es mi final feliz, y es más que suficiente.